Muchas gracias por venir, a pesar de los chaparrones. Y bueno, muchas gracias a Jacobin por la invitación y por organizar este encuentro. La revista Jacobin es una publicación socialista que, además de publicarse online, tiene una edición en papel que seguramente hayan visto en el hall. Y si no la llegan a ver, les recomiendo entusiastamente que la revisen. Bueno, en el último número que sacaron, que es el 10º, la izquierda define la época. En la sección de disciplina van a encontrar un artículo de Alex Callinicos, que hoy nos acompaña generosamente para discutir los desafíos de lo que llama la nueva era de las catástrofes. Alex Callinicos es profesor de teoría política en el King's College de Londres y miembro del Comité Central del Socialist Workers' Party. Entre el 2009 y 2020 editó la revista International Socialism y escribió muchísimos libros, entre los cuales se cuentan las ideas revolucionarias de Karl Marx contra el posmodernismo, un manifiesto anticapitalista y la nueva era de las catástrofes. Lo va a presentar el cofundador y presidente de la Reconfigura, licenciado en filosofía y editor de la revista Jacobin. Y aquí nada más, vamos a hacer un espacio para una ronda de preguntas. La idea es tener algunas intervenciones y después dar stigmas y otras tareas a antes. Así que bueno, de ahí pensamos, Mati. ¿Eso? Bueno, ahora, ¿te escuchan? ¿Bien? Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por venir, gracias a Alex principalmente por prestarse a participar de esta participación, de esta actividad. Mi idea no es hablar mucho, voy a hacer una intervención muy breve para no quitar. Bueno, decía que voy a hacer una intervención muy breve para dejarme espacio a la intervención de Alex. Yo voy a plantear simplemente como a modo de aporte al debate que vamos a desarrollar hoy, 5 ideas en formato de hipótesis respecto a cómo estamos viendo en la revista la cuestión de la extrema derecha y la cuestión del periodo histórico en el que estamos transitando. Lo voy a presentar de manera muy sumaria, muy condensada, así que en todo caso en el debate se pueden recoger y ampliar los puntos que en discusión. Entonces, primera hipótesis. Si bien es difícil ser concluyente al respecto, nosotros tendemos a pensar que hay muchas señales que indican que la crisis económica del 2008 inauguró un periodo de crisis capitalista, de una crisis histórica del capitalismo. Es decir, el capitalismo ha tenido muchas crisis, pero pocas han sido un punto de inflexión histórico que inaugura un periodo de fuertes convulsiones y en general termina con una nueva morfología o una nueva fase del capitalismo. Podemos mencionar para crisis de este tipo fue en fin del siglo XIX, 1873, lo que se llamó la primera Gran Depresión, que concluye con la oportunidad, digamos, termina en la fase del capitalismo de pequeña empresa, de un salto en la escala, lo que se dio lugar a lo que en la literatura marxista de ese momento se llamó el capitalismo imperialista, Hilferin, Buchanan, Lenin, etc. La crisis del 30, ¿no? Que posiblemente hace que situar su inicio, el inicio de la Primera Guerra Mundial, que da lugar a lo que Jacobin y los historiadores llaman la era de las catástrofes, que Alex utiliza como analogía con la situación actual. Eso da por tierra con el capitalismo liberal y solo tiene una resolución con la segunda posguerra y el nacimiento del capitalismo del Estado. Y finalmente, en la crisis del petróleo, en los años 70, inicia otro periodo de turbulencias que termina aquí en los años 80 y los años 90, consolidándose en la fase neoliberal del capitalismo, que es en la cual hoy transcurrimos. Bueno, yo creo que hay muchas señales de que en 2008 se inició un periodo de crisis de esta magnitud, ¿no? Esto es difícil decirlo mientras transcurrimos, pero vale la pena barajarlo como hipótesis. ¿Qué señales estamos viendo? Bueno, un largo estancamiento económico, una gran descoordinación de los estados, pensemos en el COVID, pensemos en el 2008 y el salvataje a los bancos, una creciente pugna interimperialista, el ascenso de China, etc. ¿No? Hay un conjunto de elementos que dan cuenta de grandes convulsiones. Segunda hipótesis. Entonces lo que transitamos es una crisis de capitalismo neoliberal, de esa fase, ¿no? Yo no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero creo que hay que distinguir entre globalización y neoliberalismo, que es un sintagma que se utiliza como si fuera una unidad.
al menos la globalización entendida como internacionalización productiva es algo más amplio que el neoliberalismo. El neoliberalismo me parece que sí es una fase más reducida. Yo no entiendo, y de esto sigo a Adrián Piva, que es un colaborador de la revista y un amigo. Creo que el neoliberalismo hay que entenderlo como un modo de dominación política basado en la extensión masiva de la competencia, ¿no? No solo como una forma de recuperar rentabilidad a partir de la crisis del estado de bienestar, sino como una manera de disciplinar tanto a los trabajadores como un sector de las empresas, es decir, las empresas que no eran competitivas y tal, y estabilizar un modo de un régimen de acumulación o una fase del capitalismo. Bueno, esto es lo que parece haber entrado en crisis en este periodo, y por eso, si la disciplina de mercado, es decir, restricción monetaria, restricción fiscal, desregulación, ya es insuficiente como mecanismo de disciplinamiento, vuelve a tallar fuerte el Estado, ¿no? Entonces, en este marco, creo, hay que situar el ascenso de la extrema derecha, tal vez en el marco de una tendencia más amplia, que es una tendencia global al endurecimiento autoritario de los Estados, ¿no? Pero la extrema derecha es la expresión más nítida de este fenómeno. Tercera hipótesis. Si la extrema derecha es el fenómeno, es el subproducto político más protagonista posterior a la crisis del 2008, y hay que dar cuenta que es un vendaval lo que estamos viviendo, ¿no? En algún momento la extrema derecha parecía un fenómeno lateral de la Unión Europea, pero hoy las elecciones al Parlamento Europeo son prácticamente la primera fuerza. Trump en Estados Unidos, en la primera economía del mundo, tiene chance de volver al poder. Milei, Bolsonaro en Sudamérica, o todos los países latinoamericanos tienen su fuerza extrema derecha con peso. Bukele es un punto de referencia en Centroamérica, y podríamos seguir. Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Modi en India, y toda la extrema derecha de Europa del Este y de la Unión Europea. Ahora, la pregunta que corresponde plantearse es ¿por qué la extrema derecha capitaliza el malestar social generado por la crisis del 2008 y no la izquierda, en alguna de sus variantes? Y nosotros respondemos en función de lo que consideramos que es la superposición de tres crisis. La crisis capitalista ya mencionada, lo que llamamos la crisis subjetiva de la clase trabajadora, que consideramos que es un subproducto de la gran derrota histórica que siguió a la caída del socialismo real, al fracaso de los ascensos revolucionarios de los años 60 y 70. Creo que vivimos todavía bajo la onda de choque negativa abierta en ese periodo, ¿no? Con el retroceso histórico en términos de conciencia, de organización popular, obrera, etc. Y una tercera crisis más coyuntural, que es la crisis de los experimentos de la izquierda en los últimos años, ¿no? Porque en realidad, luego del 2008, hay un primer momento donde la izquierda tiene un ascenso, ¿no? Ciclo progresista de América Latina, fenómenos de la izquierda europea como Podemos, Syriza, Corbyn del Reino Unido, Bernie Sanders, etc. Ahora, todos esos fenómenos más o menos entran en crisis a mediados de la década pasada, ¿no? Es difícil fechar un proceso, pero podríamos decir que simbólicamente al menos entre 2015 y 2016 se invierte la tendencia, ¿no? Syriza capitula en Grecia, esto impacta en Podemos. El ciclo progresista en América Latina está en crisis. La primavera árabe en el mundo árabe termina de manera catastrófica, y a la vez se da el triunfo del Brexit en Inglaterra con un fuerte contenido racista y antiinmigrante, y el triunfo de Trump en Estados Unidos, lo cual da el pistoletazo de salida para el auge de la extrema derecha que estamos viendo todavía. Entonces, cuarta hipótesis, y ya es la penúltima, así que ya voy cerrando. Considerando esta triple crisis, significa que el ascenso de la extrema derecha en el actual contexto no es el producto de una polarización como la que se dio en los años 30. Eso es un debate importante en la izquierda, ¿no? Porque en general, como lo que sirve de simetría o de analogía histórica son los años 30, en los 30, ¿qué pasaba? Se hundía el mundo liberal, se hundía el centro liberal, crecían los fascistas, pero crecían los comunistas también, y había una amenaza revolucionaria que todavía recorrían parte de Europa. Por eso yo creo que la frase de Tony Cliff, a quien Alex conoce muy bien, de que estamos viviendo los años 30 en cámara lenta, es inadecuada, al menos en este sentido. Tiene un momento de verdad. Hay un mundo un cierto equilibrio global, político, económico, que se está muriendo.
Todavía no sabemos lo que viene después. Pero en los años 30 había polarización y hoy no la hay. Hoy lo que hay es una radicalización. A ver, hay polarización en el sentido más periodístico de la palabra. Vivimos en sociedades fracturadas, eso está claro. Pero polarización en el sentido de radicalización a ambos polos, yo creo que no. Más bien hay radicalización a la derecha, lo que está radicalizada la burguesía, a la derecha, un sector de la clase trabajadora ganadas ideas neofascistas o ultraderechistas, y el campo social de los oprimidos, y la izquierda hasta la defensiva, ¿no? Esto abre toda una serie de debates porque, de tipo táctico, de orientación, porque, por ejemplo, para mí es equivocado decir que la izquierda está retrocediendo porque no ocupa el espacio antisistema que le dejó la extrema derecha, ¿no? Yo creo que si es correcto el diagnóstico inicial, la idea de disputarle por izquierda ese malestar antisistema que capitalizan personajes extravagantes como Milei es una vía muerta. Y última, ya le paso la palabra a Alex. ¿Cuáles son las conclusiones políticas de este diagnóstico? Si enfrentamos una amenaza ultraderechista, la táctica, que es nuestra tradición, es decir, que nos reivindicamos del marxismo, ha formulado la táctica del frente único, es decir, la unidad de clase defensiva en oposición a la colaboración de clase, pero en oposición también a las oposiciones sectarias, ¿no? Ya sea clase contra clase o la teoría de la ofensiva, las distintas variantes que rechazan políticas unitarias en términos defensivos. Ahora bien, yo creo que hay que dar cuenta que el modo en que nosotros apliquemos el frente único en el actual periodo tiene una ruptura con lo que al menos Trotsky formuló en los años 30. ¿No? Trotsky fue quien tuvo los mejores escritos de caracterización del nazismo. Perry Anderson decía que era un texto comparable al 18 Brumario, digamos. Estamos hablando de textos muy geniales, pero Trotsky tenía en la cabeza la transformación rápida de la lucha antifascista en revolución anticapitalista, o en revolución obrera. Si es correcto el diagnóstico que hacemos, ahora hay una ruptura ahí. El primer aspecto se ve, por ejemplo, en el peso que le da Trotsky al armamento obrero para combatir el fascismo. Entonces, hoy lo que hay que pensar es cómo desarrollamos políticas defensivas contra la extrema derecha y situar la construcción de una alternativa socialista en el mediano plazo, ¿no? El escenario es otro, en un sentido más grave, ¿no? Bueno, esto implica entonces, ya es otro tema, pero lo menciono, reconstruir una perspectiva socialista creo que implica un trabajo de reconstrucción programática estratégica significativo para situar en el cuadro para situar la perspectiva socialista revolucionaria en el cuadro del periodo histórico actual. Pero bueno, esto ya sería un segundo tema. Así que con esto sí le dejo la palabra a Alex y les agradezco. Hello, everyone. I'm very happy here to be here this evening. As Martin said, he and his colleagues have been kind enough to publish a few things of mine in Jacobin, America Latina. So it's particularly interesting to have a dialogue with him and with you. Hola a todos, buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí y Martín y sus colegas han tenido también la gentileza de publicar algunos de los artículos que escribí en su revista, Jacobin, y por eso es que me resulta muy interesante estar compartiendo nuestras ideas con todos ustedes. Sorry about that terrible noise. I want to start with the analysis that I developed of the present global conjuncture in my latest book, The New Age of Catastrophe, which is partly summarized in the article by me in the latest issue of Jacobin, America Latina. When I talk about a new age of catastrophe, that obviously raises the question of what was the old age of catastrophe. Do you want me to stop or should I? Okay, yeah, that's a good. En primer lugar, quisiera hablar de un análisis que vengo realizando sobre la coyuntura actual y de lo que yo llamo la nueva era de la catástrofe, la cual está muy bien resumida en la revista Jacobin de Latinoamérica.
Y este análisis de la nueva era de la catástrofe me lleva a la pregunta, ¿cuál sería, si esta es la nueva, cuál sería la anterior o la precedente? And I was referring to a formulation of the British Marxist historian Eric Hobsbawm, who described the period between 1914 and 1945 as the age of catastrophe, and quite rightly so, because that period embraced the two world wars, the Great Depression of the 1930s, the rise of fascism, of Stalinism, and the Holocaust. El teórico marxista Eric Hobsbawm describía una era de la catástrofe en el periodo comprendido entre 1914 y 1945, y tenía mucha razón en hacerlo, porque fue en este periodo donde vimos surgir las dos guerras mundiales, la Gran Depresión, el fascismo, el estalinismo y el Holocausto. And what I argue is that we're now living in a comparable age of catastrophe. Y lo que yo planteo es que ahora estamos en una era comparable de catástrofes. I characterize it as a multi-dimensional crisis of the capitalist system. The liberal economic historian Adam Tooze talks about us living in a polycrisis. In other words, a crisis that involves a number of different factors coming together. Y su descripción de la crisis del capitalismo se hace referencia a una crisis multidimensional del capitalismo. Y el historiador Adam Tooze habla de una policrisis, justamente porque hay varios factores que se conjugan para generar esta policrisis. But I think that way of describing what's happening is inadequate. What's distinctive to the Marxist method, as was very well brought out by the American Marxist Frederick Jameson, who's sadly just died, is that Marxism is characterized by the method of totalization. In other words, grasping the different elements of a situation as all part of the integrated totality that is the capitalist economic system. Y en su descripción, que yo me encuentro en ciertos aspectos inadecuada, y voy a explicar por qué, porque según el método marxista que describe Frederick Jameson, que recientemente falleció, el método marxista aborda esto como una totalización. Y esto quiere decir que hay diferentes elementos en una situación que nuevamente se conjugan para hacer parte de toda esta totalidad que se da en este marco. And I just want to mention what seem to me the four key dimensions of this crisis. The first is the economic, what the British Marxist economist Michael Roberts calls the long depression, a long period of stagnation and instability that has gripped the capitalist system ever since 2007, the global financial crisis of 2007. Quiero hablar de las cuatro dimensiones clave que para mí componen esta crisis. La primera dimensión es la económica, lo que Michael Roberts describe como la long depression, la larga depresión, que se ve caracterizada por un estancamiento y por una inestabilidad del capitalismo que surge en el 2007-2008 con la crisis financiera. And in a way, commenting on some of what Martin said, what distinguishes the period since then is a much more concerted effort by capitalist states to manage the economic system. On the one hand, there's a continuity here with the neoliberal period in the sense that it's now the central banks, unaccountable, unelected bodies that have the main role of managing the economy. In the past, it was in the Keynesian era, it was finance ministers. Now it's central banks that particularly seek to manage the overall shape of the economy
through the way in which they seek to support financial markets. Y lo que sucede, como comentó Martín al inicio, desde 2007 hay un esfuerzo de los estados capitalistas de gestionar el sistema económico. Por un lado tenemos la continuidad del sistema neoliberal, pero en el que ahora son los bancos centrales, que son organismos no elegidos por el pueblo, los que tienen el rol de gestionar la economía. En la era keynesiana teníamos otro tipo de gestión, por ejemplo a través de los ministerios de finanzas, pero son ahora los bancos centrales los que se ocupan de gerenciar esto a través del sistema económico. On the other hand, you have a break with neoliberalism in a very clear way, in that now increasingly states pursue policies that are aimed at subsidizing those sections of their economies that they want to make more competitive. This, in the United States, if you like, the homeland of neoliberalism, that started under Trump, but it's Biden who's pursued this much more systematically. And if whoever wins the US presidential election will continue that policy. And we see we see the European Union, for example, playing catch-up in trying to develop a policy of subsidies that doesn't at all fit with its institutionalized commitment to neoliberalism. Y una forma en la que se está quizás rompiendo con el neoliberalismo, si se quiere, es que ahora lo que estamos viendo es estados que cada vez llevan más a cabo políticas que subsidian sectores que quieren transformar el sector en más competitivos. Esto lo vimos en Estados Unidos con Trump muy claramente, pero Biden no hizo sino reforzar este tipo de sistema. Y el que gane ahora en Estados Unidos en las elecciones, sin duda continuará con estas políticas. Y la Unión Europea se está como poco también tratando de poner al día para asimilarse a esta tendencia y esta continuidad. The second dimension of the crisis is biological. And this is the really new element in the present age of catastrophe. Increasingly, a capitalist system, a system of uncontrolled capital accumulation, is turning on and beginning to destroy the natural environment on which it, and also all of us, depend. And we can see this in different ways. The pandemic was one example of that, but the process of climate catastrophe, which is clearly, from all sorts of signs and measures, accelerating, is the most important example of this. La segunda dimensión es la dimensión biológica, que es un nuevo elemento en esta era de la catástrofe. Los sistemas capitalistas, es decir, los sistemas que acumulan sin ningún tipo de control, hoy están empezando a destruir el entorno natural en el que estamos, obviamente, incluidos todos. Y, por ejemplo, un ejemplo claro de esto es la pandemia, pero podemos decir también que la crisis climática en realidad es la más importante de todos estos flagelos. The third dimension is geopolitical. We are now in a new period of inter-imperialist rivalries. This is partly a consequence of the long-term decline of US hegemony and the emergence of China as the first really serious peer competitor, as they call it, to the United States, much more serious than, for example, the Soviet Union was during the Cold War. I'll stop. La tercera dimensión es geopolítica, donde estamos viendo en la actualidad una fuerte rivalidad interimperialista, porque esto queda totalmente generado por la hegemonía de Estados Unidos, que está en declive, y el surgimiento de China como una nueva potencia, que es el primer competidor real que ha tenido Estados Unidos, mucho más que lo que fue en la Unión Soviética en su momento. On the other hand, the rivalries are generated by the contemporary world situation. Just as in the 1930s, the effect of economic depression is to intensify the competition among the leading capitalist powers. And we see this manifested also in the struggle between
the United States and China over who is going to dominate the green transition. So the car industries in both the United States and Europe are in a state of paranoia and fear because of the speed with which Chinese firms are beginning to dominate the market for cheap electric vehicles. And this kind of struggle extends into many other sectors as well. Y estas rivalidades que estamos observando en nuestra situación contemporánea, podemos pensar en lo que pasaba en 1930 con la Gran Depresión y la crisis financiera de ese momento, donde también veíamos una fuerte competencia entre los estados capitalistas. Hoy eso se ve manifestado en la lucha entre Estados Unidos y China con respecto a quién domina la transición verde de la actualidad. La industria automotriz, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, se ve designada por la paranoia y el miedo por la velocidad a la que China empieza a dominar el mercado, por ejemplo, de los vehículos baratos eléctricos. Y también se ve en otros sectores. But at the present time, what we see is a counter-offensive by the United States, which isn't just reflected in the economic war, the tariffs that the US and China impose upon each other's exports, but involves the US creating what I sometimes call war liberalism, seeking to cement together the leading Western liberal capitalist states into a bloc that goes on the offensive against the challengers, who are not simply China, of course, but also Russia. Pero lo que estamos viendo ahora más fuertemente es una contraofensiva de Estados Unidos, en la cual no solo se pone en juego esto en la guerra económica con los aranceles que hay entre Estados Unidos y China y cómo imponen los diferentes aranceles en sus productos, pero también lo que ellos crean como un liberalismo de guerra, es decir, cimentar los estados de Occidente contra las potencias que nos amenazan, que no son solo China, sino también Rusia. And one can identify three fronts in this struggle. Podemos identificar tres frentes en esta lucha. Sorry, I'm being too quick. So, I'll try to say more. The first is Ukraine. I've heard lots of people on the far left here in Argentina say that the Ukraine war is a war of national defense by the Ukrainians against the Russian invasion. Sure, the Russian invasion was an expression of imperialist domination, but the dominant feature in this war is the way in which the US and its allies in NATO, but not exclusively NATO, have united to support Ukraine to wage a proxy war against Russia through the instrumentality of Ukraine. Y en estos tres frentes, el primero que podemos identificar es Ucrania. Yo escuché a varias personas aquí de izquierda en Argentina que me comentaron que la guerra en Ucrania es considerada como una estrategia de defensa nacional de Ucrania contra Rusia. Y eso en cierta medida puede ser verdad, pero la característica principal de esta guerra es que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, y algunos que no están en la OTAN también, apoyan a Ucrania para que sea como una suerte de proxy, o sea, como un representante de ellos en esta guerra contra Rusia. The second front is in Palestine, and now, alas, also in Lebanon. It's become very clear since Netanyahu spread his genocidal war from Gaza to Lebanon that the US isn't simply passively complicit in the genocide through the arms that it floods to Israel, but increasingly it's actively supporting what Israel is doing. The US government says that attacking Hezbollah in Lebanon creates
an opportunity to remake the Middle East. So the US is actively encouraging the Israeli policy of spreading the war in the hope that this will allow it to reorder the Middle East in a way in which it's more stably under Western domination. El segundo frente es Palestina y ahora lamentablemente también el Líbano. Ha quedado claro que desde que Netanyahu empezó a diseminar su genocidio desde Gaza hasta llevarlo al Líbano, hemos visto que Estados Unidos no solamente apoya pasivamente esto, o sí, se puede decir también que es cómplice por las armas que envía a la zona del ataque, sino que también realiza un apoyo activo. Hemos visto al gobierno de Estados Unidos decir que atacar a Hezbollah les resulta útil porque es una forma de rearmar Medio Oriente más alineado con los valores de Occidente. Entonces estamos viendo cómo Estados Unidos alienta activamente esta guerra para que pueda reordenar su Medio Oriente según los valores de Occidente. And this conflict has to be seen in the context of the global conflict between the US on the one hand and China and Russia on the other, because the Israeli offensive is directed not simply against Hezbollah, but it's directed against Iran as well. Iran has become increasingly more closely aligned with China and Russia, joining the BRICS bloc of global South states. So far, Xi Jinping and Putin have been quite happy to sit out the Middle East war and let the US get all the trouble and hostility for its role in supporting Israel. But beyond a certain point, they may feel obliged to intervene to support Iran, and obviously that has enormously dangerous implications. Este conflicto tiene que ser visto desde el punto de vista del conflicto global que se está dando entre Estados Unidos y China y Rusia por otro lado. Porque Israel no solamente ataca a Hezbollah, sino que también tiene un ataque muy activo contra Irán. Irán sabemos que tiene fuertes alianzas con China, por Rusia, se ha sumado a los BRICS, y por eso el que Xi Jinping y Putin no han tenido problema hasta ahora en dejar que la guerra en Medio Oriente suceda y dejar que Estados Unidos se vea afectado por toda la hostilidad hasta ahora. Pero a un cierto punto es muy probable que comiencen a intervenir apoyando activamente a Irán, y bueno, sabemos las consecuencias que puede llegar a tener. The final front, which is still only a potential front, is over Taiwan, which China legitimately claims as part of its territory. And we see both the United States and China making military preparations for a potential war between them in the area around Taiwan. This is the most dangerous conflict of all, because if China and the US go to war against each other, it's hard to see how it won't develop into a nuclear war with all the appalling consequences that will have. El cuarto frente aún es un frente potencial y es lo que está sucediendo en Taiwán. China está reclamando legítimamente el territorio de Taiwán y ya empezamos a ver cómo Estados Unidos y China comienzan a hacer ejercicios militares para una potencial guerra entre estos países por ese territorio de Taiwán. Sabemos que esto es sumamente peligroso porque en una guerra entre China y Estados Unidos es difícil imaginarse otra forma en que se va a llevar a cabo esa guerra que la guerra nuclear. Okay, the fourth dimension of the crisis is a crisis of the political system. La cuarta dimensión de la crisis es la crisis del sistema político. See, the global financial crisis fractured the legitimacy and the mass base of the dominant neoliberal parties, whether the centre-left or the centre-right, that have been managing capitalism in the imperialist cause, certainly, for the past few decades.
Dentro de la crisis global y financiera, estamos viendo un quiebre de la legitimidad de los partidos neoliberales, ya sea de la centroizquierda o de la centroderecha, que son los que han manejado los sistemas hasta el momento. The unfortunate truth, though, is that this crisis of the political system on a global scale is mainly benefiting the far right. It's not news in Argentina, given the president that you're unfortunate enough to have. But this is part of a global trend in which we see support draining away from the establishment centre parties towards far-right parties who demagogically exploit the failure of neoliberalism in order to build support for their own politics. Y la verdad, la triste verdad, es que la crisis global no ha hecho sino beneficiar a la extrema derecha. Aquí en Argentina lo sabemos mejor que nadie por el presidente que tenemos. Y esto es importante entenderlo como parte de una tendencia global, donde se retira el apoyo del centro a la extrema derecha. Es una extrema derecha que explota demagógicamente el fracaso de los partidos neoliberales para lograr más apoyo. And the dominant basis on which the parties of the far right build is anti-migrant racism, linked to and articulated through Islamophobia, through, in particular, targeting Muslim people who make up, certainly in Europe, the poorest and most oppressed section of the working class. This is the way in which predominantly the far right are seeking to build themselves politically. La base dominante de la extrema derecha es el racismo antimigrante y la islamofobia, sobre todo en Europa, donde los musulmanes, que son las clases más pobres y los más oprimidos, son el objetivo de estas políticas de extrema derecha. Y así es como justamente está fortaleciendo su apoyo. Now, here I don't completely agree with Martin when he says that there isn't the same kind of polarization between left and right that there was in the 1930s. It's true that the organized left has suffered the kind of setbacks that he was describing, but what's interesting is that you get, particularly around the question of racism and fascism, you've had in recent years a number of very substantial mass mobilizations against racism and against the far right. Y en esto no estoy del todo de acuerdo con Martín con lo que dijo, porque él comentó que no había la misma polarización entre derecha e izquierda que había en los años 30. Y si bien es verdad que la izquierda organizada ha tenido sus retrocesos en estos últimos tiempos, yo creo que ante el racismo y el fascismo emergente ha habido muchísimas movilizaciones contra el racismo también en tiempos recientes. And I'll give three examples. First of all, we have the Black Lives Matter risings in the United States in the summer of 2020, which, by all measures, seem to have been the biggest mass movement in the history of the United States, bigger than the civil rights movement of the 1960s, for example, and of course taking place under Trump and as a direct challenge to him. Secondly, just in the last year, we've seen in a number of European countries really very big mobilizations against the far right. Semi-spontaneous, as of course Black Lives Matter was, but still very, very significant. We've seen huge mass demonstrations against the far right in Germany. We've seen the uprising of the left in response to the prospect. Wow. Rainy Buenos Aires. No one told me about the rainy year. How do you know what this all happened? We've seen the mass kind of re-emergence of the radical left in France
in response to the prospect of Marine Le Pen becoming president after the victory of the Rassemblement National in the parliamentary elections, and then we had very important demonstrations against the far right in Britain in August. Sorry, I'll stop there. Tenemos entonces tres ejemplos de estos movimientos antifascistas y anti-extrema derecha. Tenemos el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos en el verano de 2020, que puedo afirmar que es uno de los movimientos más grandes, masivos que se han dado en Estados Unidos, incluso más grandes de las derechas civiles en los años 60. Y esto baja a Trump y como un desafío directo a su gobierno. En segundo lugar, tenemos ejemplos de diversos países y ciudades europeas donde hay un nuevo movimiento anti-extrema derecha, algunas series espontáneos como los de Black Lives Matter. Y también en Alemania, por ejemplo, el surgimiento de la izquierda, el resurgimiento de la izquierda radical en Francia ante la amenaza de Marine Le Pen y la victoria parlamentaria de Rassemblement National, y también lo vimos en el Reino Unido también recientemente. The third example I want to give is that of the Palestine solidarity movement. In Britain, for example, we had in the last year almost countless very, very big mass demonstrations, huge demonstrations in solidarity with the Palestinians. The Conservative government was tempted to try and ban the demonstrations, but the police told them, sorry, they're too big. We can't stop them. And this is important because of the connection with solidarity with Palestine and anti-racism, because of the centrality of the issue of the central role that Islamophobic ideology plays here. The Israelis are able to carry out their policies of mass extermination because they don't see the Palestinians as human beings equal to them. En tercer caso de movimiento de extrema derecha es el movimiento de solidaridad con Palestina. El año pasado vimos muchísimas demostraciones de solidaridad en muchos países. En el Reino Unido, por ejemplo, el gobierno conservador intentó prohibir esas manifestaciones, pero la policía le dijo, perdón, pero son demasiado grandes, no las podemos frenar. Eso es muy importante porque hay un lazo entre la solidaridad con Palestina y el antirracismo en general, debido a que la islamofobia es un elemento central de las extremas derechas. Y el único motivo por el cual Israel ha podido llevar a cabo esta exterminación en masa es porque se considera y se ha intentado retratar a los palestinos como seres no humanos o como no seres humanos. So, when we talk about polarization, I would say at the level of society, there is polarization. It's true that the left is weaker than it has been, certainly compared to its situation in the 1930s and so on. So, the ability to organize and logically articulate the polarization to the left is sometimes quite weak, but there is a polarization. And the question is how to make the left stronger and more effective. Entonces, en relación a la polarización, yo diría que existe. Es verdad que la izquierda se ha debilitado si la comparamos con lo que sucedía en 1930 y que la organización y la articulación también se han visto debilitados. Pero creo que cabe preguntarse hoy, ¿cómo hacemos para fortalecer a la izquierda? And strengthening the left partly means discussing strategy. And it's clear that there's an enormous temptation towards popular frontism. In other words, the strategy that the communist parties adopted in the mid-1930s of seeking to stop fascism, a mortal danger at that stage, through building alliances between the workers' movement and the so-called democratic bourgeoisie.
Entonces, si nos preguntamos cómo fortalecer a la izquierda, tenemos que sí o sí tener una discusión sobre estrategia, porque hay una tentación con generar un frentismo populista, como se le dice, es una tentación de la izquierda que hemos visto también en los años 30, donde se intenta poner fin al fascismo a través de una alianza entre la burguesía, las democracias burguesas y los movimientos de los trabajadores. So if we look at the French legislative elections in July, after the Rassemblement National, the fascists came first in the first round of the elections, you had the formation of a Republican Front, as they call it, which involved the new left-wing alliance, the Front, the new Popular Front, aligning itself with the government, with Emmanuel Macron, in order to stop the fascists coming first in the second round. Now, that was successful in as much as the left came first in the second round, and the danger, the immediate danger of a fascist majority in parliament was avoided. But after that, Macron refused to appoint a left-wing prime minister from the left, even though they come first in the elections, and instead appointed this guy, Michel Barnier, who's on the extreme right of conservative politics in France, who's a homophobic racist who depends upon the votes of the fascists in order to stay in office. En Francia, si analizamos lo que sucedió en las elecciones de julio con la Rassemblement National, donde el fascismo ganó en la primera ronda, y como reacción a esto se creó el Frente Republicano, que es una alianza de la izquierda con Emmanuel Macron, para detener el riesgo de que los fascistas ganaran en segunda ronda. Y esto tuvo éxito en el sentido de que la izquierda ganó en la segunda vuelta y se evitó el peligro inminente de que hubiera la extrema derecha en el Parlamento. Ahora bien, Macron, una vez que esto sucedió, no se negó a designar a un primer ministro de izquierda, a pesar de que habían ganado en la segunda ronda, y en lugar de eso designó a Michel Barnier, que es una persona de extrema derecha, homofóbico, racista, y que depende del voto fascista para mantener su poder. And we're now into the final phase of the US presidential election with the vote on the 5th of November. And we're hearing more and more, effectively, okay, Kamala Harris, as Biden's vice president, is complicit in the genocide in Gaza, but she's still the lesser evil compared to France. This is another version of popular frontism. The effect of this is, as the case of France illustrates, to subordinate the left and the workers' movement to what is still the dominant wing of the bourgeoisie. It's true that the kind of neoliberal centre is under pressure and has been ever since the global financial crisis, but it's still where the big banks and corporations give their support. So if the left backs people who are allied to the main centres of big capital, it means that it's very easy for the far right to present us as part of the problem, part of the establishment, that the elite that is holding down good working people from living their lives. Well, I'm sure you get lots of this rhetoric from Millet, but it's a danger everywhere if we give way to the temptation of popular frontism. En último lugar, tenemos que hablar de la fase final de las elecciones en Estados Unidos, que serán el 5 de noviembre, porque cada vez más se escucha, bueno, sí, Kamala Harris es cómplice con el genocidio de Gaza, pero es el mal menor si la comparamos con Trump. Me parece que esta es otra versión de este frentismo popular. Yo creo que subordinar a la izquierda a la burguesía dominante es el error que se está cometiendo ahora.
Y si la izquierda si se deja lugar a esta presión que se ha dado desde la crisis financiera, donde hay apoyo de los bancos, y si la izquierda termina apoyando a personas que están alineadas con el gran capital, entonces me parece que eso le facilita a la extrema derecha este discurso donde dice, bueno, la izquierda también es parte del establishment, es parte de la élite, esta que evita que los trabajadores puedan vivir su vida a pleno. Esto estoy segura que es parte de la retórica de Milei. To combat the far right, we need in the first instance the most uncompromising and focused struggle against racism and fascism. And there, Martin is right, you do need a united front that brings together people from both the reformist and the revolutionary traditions, but seeks both to agitate and propagandize against racism and in solidarity with migrants and refugees, but also seeks to mobilize against the fascists. The far right is a complex phenomenon. It involves parliamentary bourgeois parties that build on a racist basis, but it also involves increasingly powerful, within them often, openly fascist organizations. The AfD in Germany, for example, is being transformed from a racist populist party into a fascist party. Entonces, para luchar contra la extrema derecha, sabiendo que se trata de un fenómeno sumamente complejo que combina la burguesía con el fascismo, con organizaciones de claro corte fascista, me parece que se necesita un poco lo que decía Martín al inicio, que es tomar la tradición reformista y revolucionaria, pero tiene que tener un componente muy fuerte de antirracismo, antifascismo y solidaridad con los refugiados. Y esto debe terminarse con una fuerte movilización. Vimos el ejemplo de Alemania, donde la AfD se está transformando de un partido que era racista, populista, a ser claramente fascista. And this means seeking to deny the streets to the fascists, not on the basis of small groups of left-wingers fighting them, but on the basis of mass mobilization. For example, in Britain, August, different hemisphere. In Britain in August, fascist groups tried to mount pogroms directed at migrants. And this was met with a mass mobilization by anti-racists, seeking in particular to defend migrants' sectors. And the counter-mobilization in defense of the migrant sectors overwhelmed the fascists. They were so big. They were such a big mobilization. This didn't happen spontaneously. It involved political work, particularly by the anti-racist coalition Stand Up to Racism that my party, the Socialist Workers' Party, is involved in. The fascists are still around. There's an important demonstration by them, and I hope an even bigger demonstration against them that will take place tomorrow in London. But you need this kind of targeted mass mobilization against the fascists. Lo que hay que hacer, en el fondo, es negarle la calle al fascismo, es decir, no cederle la calle. Esto se tiene que hacer no a través de pequeños grupos aislados que salen a movilizarse, sino a través de movilizaciones realmente masivas. En agosto pasado, en el Reino Unido, hubo grupos fascistas que organizaron ataques contra inmigrantes y se vieron contrarrestados por una lucha y una movilización masiva de movimientos antirracistas que justamente salieron a defender a los inmigrantes. Entonces la contraofensiva fue más fuerte, no les pudieron luchar, no les pudieron combatir porque eran más fuertes y eran más. No fue un movimiento espontáneo, fue un movimiento que surgió de una fuerte política antirracista y a través de una coalición Stand Up to Racism. Stand Up to Racism, que es la coalición que apoya su movimiento político Socialist Workers. Y entonces, justamente esperamos mañana otra movilización tanto o más grande contra los fascistas en Londres. Esto se va a dar mañana. But it needs
broader agitation and propaganda against the different forms of racism, not simply the racism of the fascists, but the racist of the broader, more electoral far-right parties, and very important, against state racism. And here, solidarity with Palestine is exceptionally important because of the link that I've already talked about between the role that Islamophobia plays in legitimizing the genocide in Gaza, and the role it plays as in orienting the scapegoating politics of the far right. La agitación tiene que ser mucho más amplia y tiene que abarcar las diferentes formas de racismo, no solamente el fascismo, sino otras formas y el racismo perpetrado por el Estado. En este sentido, vuelvo a repetir que la solidaridad con Palestina es esencial por este lazo que existe con el rol de la islamofobia en legitimar el genocidio en Gaza y usar esto como chivo expiatorio para llevar a cabo las políticas. I've spoken a lot, so I just want to make a couple of points in conclusion. The first is that Martin says that we need united fronts, but they're primarily defensive. I think it's true that initially we're talking about when we all organize campaigns against racism and fascism, we're talking about a defensive struggle. But you can't, that doesn't predetermine the trajectory of such movements. Successful struggles against the fascists and more broadly against the racist can feed into more effective and broader class struggles. So a negative and a positive example from France. In France, last year, there were absolutely massive strikes against pensions. Ultimately, against the government's pension reform, so-called reform. They were ultimately unsuccessful. This, I'm sure, provides part of the context to the advance of the fascists in the French elections this year. That's the negative example. Positive example, France, February 1934, the far right staged a demonstration in the center of Paris, which is designed to bring a center-left government down, which succeeds in doing that, actually. The result was a massive and increasingly unitary mobilization in the working class movement that led not simply to the success of the original Popular Front in the elections of May 1936, but to mass strikes and factory occupations on the basis of the on the basis of the Popular Front's victory. So a movement that is successful in resisting the far right could well develop into a more offensive struggle by the working class more broadly. Como conclusión, porque ya hablé mucho, voy a mencionar algunos puntos finales. Martín mencionó que necesitamos frentes unidos defensivos. Y esto es verdad hasta cierto punto porque es verdad que las campañas organizadas defensivas son muy importantes. Pero yo creo que no predeterminan la trayectoria que van a tener esos movimientos. Creo que las luchas exitosas contra el racismo, más ampliamente contra el racismo, pueden inscribirse en el marco de luchas de clases más amplias. Para hablar de un ejemplo negativo y uno positivo, ambos en Francia, los paros que se realizaron contra la reforma previsional no tuvieron éxito y esto en parte explica por qué en las elecciones francesas se dio este resurgimiento de la extrema derecha y del fascismo. Un ejemplo más positivo es del año 1934, donde las manifestaciones de extrema derecha en el centro de París, donde logran avanzar y tener un resultado positivo, generan un contramovimiento unitario de la clase trabajadora, donde 2 años después, en 1936, logran que el Frente Popular de izquierda gane las elecciones. Y esto lleva a aún más cosas, a paros, a ocupaciones que fortalecen la posición del Frente Popular. Entonces este es el caso de un movimiento exitoso que termina llevando a acciones más ofensivas que pueden ser más exitosas. Final point, we need to strengthen the left, but
I think we need to be more precise than that. I think that we need much stronger and larger revolutionary parties based in the working class. Martin talked about avoiding insurrectionism, but it seems to me in the present situation, and we look at the recent history of the particularly the radical left, the left to the left of social democracy, the problem hasn't been insurrectionism. The problem has been the temptation of electoralism, the way in which parties that start off really out of street movements and workers' struggles like Syriza or Podemos become election regimes focusing on winning within the existing system. I'm not dismissing electoral struggles. They can be very, very important, but we have to develop revolutionary organizations that have a clear understanding of how change is going to come. And it's not going to come through parliament. It's going to come through mass working class struggles that develop to the level where they can break the machinery of capitalist power. And of course, these parties have to reflect not simply such an intellectual understanding, but they have to prove the relevance of their politics through the kind of lead that they offer in the practical struggles of the day. Y como punto final, ya dije que se debe fortalecer a la izquierda, pero creo que tenemos que ser más precisos al hablar de cómo fortalecer la izquierda. Creo que se necesitan más partidos revolucionarios que estén basados en la lucha de clases de la clase trabajadora. Martín habló sobre evitar el insurreccionismo, pero en realidad, si miramos a la izquierda, el problema no es necesariamente el insurreccionismo, sino el electoralismo, que es el movimiento que empieza con un movimiento popular, como puede ser el caso de Podemos, que después terminan suscritos a los regímenes electorales y obviamente no desestimo las luchas electorales, son importantes, pero creo que tenemos que ir más a la revolución y al origen a través de generar un cambio que no necesariamente se dé en el ámbito parlamentario, sino en la lucha de clases que pueda realmente ir contra la maquinaria capitalista. Creo que los partidos tienen que abordar esto, puede ser desde el punto de vista intelectual, pero más que nada a través de la relevancia y cómo esto se aplica en la práctica y en lo cotidiano. Thanks very much, comrades, and thanks especially to Catalina for her brilliant translation. Muchas gracias, compañeros, y me agradece a mí por la tiempo. Bueno, gracias Martín, gracias Catalina, gracias Alex. Pasamos a la ronda de preguntas. Después podemos volver sobre algunos temas que surgieron de debate, pero tengo una pregunta puntual sobre China. ¿Qué opina de autores como Giovanni Righi o Michael Roberts, que consideran que China no es completamente capitalista? Y si estuviera incompleta la reestructuración capitalista, si eso impacta en el carácter imperialista de China. ¿En el qué? Carácter imperialista de China. This affects the imperialist nature of China. O sea que estoy completo. Una pregunta sobre autores que discuten el carácter imperialista de China como Gilbert Ashkar o Wilder Leno, no sé cómo se pronuncia el autor filipino. No sé si lo pronunciaría en Walden. Walden, Yeah, yes. yeah, but... No, pero hagamos varias. Pero no sé. Bueno, para allá, sí. Bueno, en primer lugar, para el micrófono, para la grabación, ¿sí? Sí, explicados. Teníamos el alambre. Bueno, en primer lugar, agradecer por la presencia de Alex, a los compañeros. Quisiera, de alguna manera, intervenir sobre algunos de los conceptos de Alex. En primer lugar, a mí me cuesta hablar de la izquierda. Yo pienso que hay que hablar de las izquierdas.
desde una perspectiva de que no hay una homogeneidad en cuanto a suponer que todos, digamos, apuntan en su lucha a los mismos objetivos. Porque de alguna manera podemos coincidir algunos con el antirracismo, el anticolonialismo, el antipatriarcalismo, pero me parece que todo se subsume en el anticapitalismo. Y no todas las izquierdas plantean la cuestión del anticapitalismo. Prueba de ello es que tenemos gobiernos de ultraderecha, como en el caso de Argentina, obviamente por defecciones o renunciamientos del gobierno, que algunos lo titulaban como de izquierda. Y no solo acá en Argentina, vemos lo que pasó con Tsipras en Grecia, con Boric en Chile, y que eso ha generado justamente un germen muy complicado, que es justamente ese bote desde el hastío y el escarmiento por tanto fracaso. Governments because of so many failures. Entonces, creo que de alguna forma tenemos que empezar a verificar que si, decía Bertolt Brecht, que el capitalismo es un caballero que le gusta poco que lo nombren. O como el fallecido Jameson dijo, se piensa más posiblemente el fin del mundo que el fin del capitalismo. At the end of the world, important. Por lo tanto, creo que avanzar es justamente que el gran logro del capitalismo, acá se habló de la subjetividad, no hay una subjetividad que sea del proletariado. El capitalismo es el gran productor de subjetividad y su gran triunfo es que justamente escamotea, oculta, que es la génesis o el factor de todo lo que ocurre en la desigualdad, ¿no es cierto? Y que me llama la atención de catástrofe. Y catástrofe, de alguna forma, tiene que ver más con algo producido desde la fuerza de la naturaleza o un accidente. Y el capitalismo realmente lo que produce es destrucción. Bueno, perdón por la extensión. Gracias. Acá había una pregunta que es sobre características. Las disculpas, voy a tratar de ser un poco más corta. Realmente es una intervención un poco a lo que dijo Martín primero sobre Cliff y las crisis. Realmente cuando Tony Cliff habló sobre la crisis en lenta emoción lenta, fue a mediados de los años 90 y en aquella época fue casi visionario. La verdad, yo también vine a revisitar esto cuando justamente me dediqué a mirar la crisis en Argentina, ahí después de los 2001. Como que no ha alcanzado como para captar todo, pero por otras razones de lo que vos mencionás. Si se compara esta crisis con otra anterior, se puede comparar todas las crisis del capitalismo en sí. Y cuando se hace ese ejercicio, también se ve que esta crisis también tiene algunos aspectos de la crisis de Primera Guerra Mundial. Las alianzas no estaban bien claramente marcadas mundialmente, como ahora también recién se están armando. También tiene aspectos de la crisis del siglo XIX, de 1880, en cuanto a la duración, mucho más largo, y también trae sus propios aspectos, ¿no? Cada crisis genera nuevos aspectos. Le agrega, o sea, combina todo lo anterior, más agrega nuevos aspectos. Por ejemplo, lo que Alex mencionó,
la cuestión de la crisis ambiental, biológica, pero también antes no hubo la amenaza fuerte de enfrentamientos nucleares. También había una guerra fría fuerte anterior al sistema, ni tampoco el keynesianismo, con todo lo que implica de visualizar progreso a través del capital, a través del capitalismo. O sea, hay varias cosas. Después, en cuanto a la polarización que mencionaba el compañero, creo que hay que entender que eso no pasa de un día para el otro. Entonces, estamos hablando de procesos históricos a largo plazo y que en medida en que el capital entra más en crisis, se le cae la máscara, como lo estamos viendo acá en Argentina, la máscara de la humanidad, humanitarismo. En esa medida, obviamente, están más forzados en polarizarse detrás de uno u otras barricadas de la lucha de clase. Y ahí voy a otro punto. Cuando habla el compañero sobre sobre las izquierdas, el problema es que hay que hablar de por dónde pasa la lucha de clase, por dónde pasa la clase. La polarización no pasa por entre los partidos, socialmente hablando, históricamente hablando, pasa por las líneas de la clase. Y a mí me parecía, bueno, otra cosa más de agregar, aquí muchas veces, bueno, históricamente, ¿no? Se tomaba mucho de estar fuera de ideas en la academia, en las izquierdas, que se reconocía. Y obviamente eso ya no está pasando tanto. Cuando se habla de la lucha contra el racismo, como hablaba Alex, fuertemente afuera, acá los refugiados no son ni tanto porque las inmigraciones, etcétera, la racialización de la pobreza, pero está claro que se refiere también aquí actualmente a otro actor, que son los pueblos originarios, la lucha por sus tierras, que se oponen específicamente contra el giro extractivista que está muy fuerte acá. Aquí lo dejo. ¿Tendrá pregunta más? Sí, Sí, una breve, solo para preguntarle a Alex su opinión sobre los fenómenos de la europea del último periodo, Syriza, Podemos, Yoko de Izquierda, Portugal, o incluso sobre Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn. Eso, su opinión. ¿Y una más? Bueno, no, mi pregunta es más que nada en relación al nuevo momento cultural que vivimos en estos últimos años, con la proliferación y con el valor cada vez más grande que tienen la tecnología, las redes sociales, cómo eso han influido en la práctica política. Estamos en un país donde el gobierno argentino destina mucho presupuesto para dominar esa lucha política que se da en las redes sociales. Y bueno, además de eso, bueno, la celebración de los tiempos de la vida, la discusión política que se da en Twitter y demás. ¿De qué manera eso, qué opinión tiene sobre de qué manera eso implica una reflexión política para la izquierda, en el sentido de cómo fortalecer a la izquierda, que es una pregunta que se había hecho? Se piensa que la izquierda está tomando nota de esta nueva situación que se abre en el último tiempo, y si están preparados, digamos, para dar esa disputa política, o cuáles serían las herramientas para dar esa disputa política también en ese terreno que es la comunicación
y las redes sociales y todo ese territorio. Vamos a hacer una ronda y con eso. Bueno. Sí, pero ya en la siguiente ronda de preguntas. Bueno, ahora te digo la traducción. Vos mencionaste la crítica al electoralismo en las izquierdas, en la izquierda en Europa. Como seguramente sabes, la izquierda en Argentina es suficientemente distinta como para que los problemas que tenemos sean distintos. Quería preguntarte, teniendo en cuenta que en las últimas décadas ha habido pocos intentos en un éxito revolucionario, esto no estar de acuerdo, pero está antes. ¿Qué elementos puedes ofrecer para pensar la actualización estratégica que se mencionó en el momento de la charla? Bueno, cerramos nada. Okay, thanks very much. I'll answer the question on social media first. I think we're in the middle of a kind of crucial experiment when it comes to the political influence of social media. I think on the whole, the right is more effective at using social media than the left is, however we define the left. But the crucial experiment is the way in which Elon Musk is throwing himself into supporting Trump. Will this make a difference? Will it shift the balance, tip the balance, which is very even in Trump's favor? It'll be interesting to see. Voy a contestar primero la pregunta sobre las redes sociales y la comunicación. Creo que estamos ante un experimento crucial sobre la verdadera influencia política de las redes sociales. Sí puedo decir que la derecha parece ser más eficiente que la izquierda, como sea que la definamos. La derecha parece ser más eficiente que la izquierda en aprovechar la potencia de las redes sociales. Pero el experimento crucial es ver cómo Elon Musk se ha lanzado abiertamente a apoyar a Trump y cabe la pregunta de decir, ¿esto hará una diferencia? ¿Esto inclinará la balanza a favor de Trump? Bueno, eso queda por ver si va a ser un experimento interesante de observar. I think that on the whole, the left doesn't use social media enough or aggressively enough. How much influence social media have, leaving aside what I said about Musk, is not clear to me. Does it simply reinforce what people already think? Maybe it gives political confidence to people who discover that there are lots of other people who agree with them. In any case, it's a terrain that I think it would be a mistake for, all right, I'll be more specific, the revolutionary left to neglect. En realidad, la izquierda no usa las redes sociales lo suficiente, o al menos no lo suficientemente agresivamente, puntualmente. Pero cabe preguntarse cuánta influencia tienen las redes sociales. Yo me lo pregunto porque no me parece que quede del todo claro. Me parece que puede pasar que solamente está reforzando lo que la gente ya piensa. También puede pasar que le da más confianza a gente que piensa de una manera políticamente y encuentra de repente gente que piensa como ellos. No queda del todo claro, pero me parece que sí puedo afirmar que es un error que la izquierda revolucionaria ignore el poder que tiene la Fed. Okay, on Aridi and Roberts on China, I actually had a debate with Aridi about this a few years before he died. He had this strange idea that China wouldn't become the new, or seek to become the new capitalist hegemon, displacing the United States, but would inaugurate a much more consensual and non-dominating
relationship between states modeled on the relationship between the Chinese imperial state and its neighbors in the past. Con respecto a la pregunta de Roberts y Henry sobre China, yo hablé con este último sobre la idea. Él tenía una idea antes de fallecer, tuvo esta charla conmigo, y él tenía una idea de que China no iba a ser el nuevo gran poder capitalista y que iba a derrocar a Estados Unidos, sino que iba a inaugurar una nueva forma con relaciones no dominantes entre los estados imperialistas y sus vecinos imperialistas, digamos. No, Arrighi was a really brilliant thinker, and I admire him a lot, but he was completely wrong about this. China is the biggest manufacturing and trading economy in the world. It's the biggest exporter of manufactured goods. It's the biggest importer of raw materials. If you're that scale of capitalist economy, you have to shape the world as far as possible into your image to suit your interests. That's what, in the past, capitalist powers like Britain and Germany and the United States tried to do. And it's out of those efforts that they ended up clashing and going to war with each other. Creo que si bien era un pensador brillante, me parece que en esto se equivocaba, porque China hoy en día es el mayor exportador de materia prima y el mayor exportador de productos terminados, productos manufacturados. Y una potencia de esta envergadura tiene tendencia a tratar de darle forma al mundo a su imagen y semejanza, o sea, trata de forjar el mundo que lo rodea para justamente sostener este tipo de modelo. Es lo que trataron de hacer Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, y así fue como terminaron chocando entre ellos como país. Michael Roberts is also a brilliant Marxist economist, and I admire his work very much, but his analysis of China is partly too economistic. He just focuses on flows of value and leaves aside geopolitics. But also, and this is probably more controversial, his one reason why he thinks China is still, I don't know if he'd call it a worker state, a post-capitalist society, is because the state plays such an important role in the Chinese economy. Y Michael Roberts, que también es brillante, por supuesto, me parece que también tiene ciertas debilidades en su análisis de China, porque es demasiado economista la visión, digamos, solamente analiza los flujos de valor y deja de lado la geopolítica. Él piensa que China en realidad es postcapitalista por la importancia que tiene el Estado en el control de la economía. But I think that underestimates the existence of the variant of capitalism that is known as state capitalism. In other words, an economy that is capitalist in the sense that it's based upon the exploitation of wage labor and is driven by the accumulation of capital. But the economy is managed by, if you like, to quote Engels, the collective capitalist, i.e. the state, rather than being left to the competitive struggle between rival capitals. And there are very powerful elements of state capitalism in China today. But it's a version of capitalism. If you look at the world if you look at Western capitalism, and indeed Argentina and Brazil, economies such as these in the 20th century, they all involve very substantial elements of state capitalism. So the kind of criterion that Roberts used is mistaken. Me parece que el criterio de Roberts es inadecuado por lo siguiente. Yo creo que subestima la existencia de la variante de capitalismo estatal. Porque en un capitalismo estatal tenemos una economía que se basa plenamente en el trabajo asalariado y en la acumulación de capital, pero que por otra parte tiene lo que en inglés podría llamar capitalismo colectivo, es decir, que no se deja a los mercados, digamos, no hay competencia entre capitales libres, sino que hay una fuerte presencia del Estado en el control de esos capitales,
esto es lo que vemos en China, ¿no? Claro, capitalismo de Estado. Y esto en capitalismos del occidente, como puede ser Argentina y Brasil en el siglo XX, también eran ejemplos de este tipo de capitalismo. Then on the question about length or left, yes, of course, I was too vague. There are different kinds of left. I think the most important ways of differentiating them is in terms of the kind of strategy that they pursue. And I think the most important division of the left is between reformism, which essentially seeks to improve the condition of working people and the oppressed within the framework of capitalism, and revolutionary socialism, which seeks to build a revolutionary movement of workers and the oppressed to overthrow capitalism. And one reason why that divide is so important is that reformism isn't just a set of bad ideas imposed or invented by bad people, but it comes out fundamentally of the material conditions of the working class, workers' lack of collective self-confidence, and how that provides political support for solutions that seek to advance workers but stay within the framework of the system. Y con respecto a la pregunta de izquierda o izquierdas, es verdad, fui demasiado amplio quizás en hablar de la izquierda y me parece que para poder diferenciarlas hay que mirar qué estrategia tienen estas izquierdas. Me parece que la principal división se puede trazar entre la izquierda reformista y la izquierda revolucionaria. La reformista, en cierta forma, aprueba las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, y en la revolucionaria busca construir un movimiento de trabajadores y oprimidos para luchar contra el capital. Y me parece que esta división es importante porque los reformistas no son solamente un conjunto de personas con ideas malas, sino que son ideas que surgen de las condiciones materiales, de una falta de autoconfianza y una falta de soluciones realmente ante el avance del capital. But I'm afraid I completely disagree with the idea that capitalism is the main producer of subjectivity. Yes, it's true that there are a whole set of institutions, what Louis Althusser called ideological state apparatuses, that seek to form subjects in a way that helps to reproduce the existing system. But there are very powerful counter-pressures to that come from workers' involvement, above all, in the process of production, where they produce collectively and are also exploited collectively. Antonio Gramsci summed this up brilliantly when he said that the typical worker has a contradictory consciousness, one that involves elements of ruling class ideology, economic liberalism, nationalism, racism, and so on and so forth, and elements that come from workers' collective practice in production and the class struggles that they engage in. The class struggle is important not just because of what it can win for workers materially, but because of how it can strengthen workers' confidence and organization. Y con lo que no estoy de acuerdo para nada es que el capitalismo es el mayor productor de subjetividad. Creo que es verdad que hay instituciones o aparatos, como le decía Althusser, que forman sujetos que a su vez van a reproducir esta forma de cosmovisión, pero creo que hay otras formas de subjetividad que surgen de los trabajadores que están justamente inmersos en el proceso de producción y que son explotados bajo esas condiciones. Gramsci decía que los trabajadores tienen como una forma de conciencia con elementos contradictorios, elementos que por un lado tienen que ver con la ideología dominante, elementos de racismo, de explotación, y por otro lado tienen también pensamientos y elementos de la práctica colectiva y de la lucha de clases. Y eso es importante porque se crea un marco en el que se da esta situación. On the question about the left, I'll say specifically the radical left in Europe, I think the fundamental problem, as I've already mentioned, is a tendency to be dominated by electoralism and parliamentarianism.
you see that very clearly in the case of Syriza, that came out of different kinds of mass struggles from the period between roughly, let's say, 2006 to 2014, came out of mass struggles, but focused on electoral success. And then when it got to office, it didn't know what to do. Faced with the power of the European Union, the kind of pressures that came for him, it capitulated. In the case of Podemos and the left bloc in Portugal, they didn't get to that stage because through essentially electoral politics and the politics of governmental coalitions, they ended up being hegemonized by the main social democratic parties in their countries. Corbyn, in a way, is a slightly better story because his failure as leader of the Labour Party reflected the extent to which he operated, despite being a very principled socialist and campaigner, he operated within the framework of the kind of gradualism and compromises characteristic of the Labour Party. But since he's been essentially expelled from his party, he's emerged as a more militant figure, helping to crystallise a group of left MPs that currently sit in the British Parliament. Sobre la pregunta acerca de las izquierdas más radicales en Europa, creo que el problema en general es que se han visto en términos generales dominados por el electoralismo y el parlamentarismo. Me parece que vimos algunos movimientos que surgieron entre 2006 y 2014, pero que tuvieron mucho foco en el éxito electoral, o sea, en ganar en las urnas, y una vez que llegaron al poder, con la presión de la Unión Europea y el marco general y la situación general, se desmoronaron muy rápidamente. En el caso de Podemos y de la izquierda en Portugal, no llegaron a eso porque lo que les pasó fue que en el marco de la política electoral donde funcionaba, terminaron siendo hegemonizados por los partidos socialdemócratas de sus países. En el caso de Corbyn, en el Reino Unido, su fracaso en realidad reflejó que él en realidad operaba en el marco del gradualismo y de las concesiones típicas del Partido Laborista del Reino Unido, a pesar de que él se proclamaba como un socialista en este sentido. Pero desde que fue echado del partido, ha mostrado una beta más militante que resulta más interesante. Final question about Argentina. Purely from an electoral point of view, I think Argentina is to a certain extent a more positive case because you have the experience of the FIT, in which you have an alliance of far-left organizations that have succeeded in winning parliamentary representation and winning, by the standards of the far left globally, substantial numbers of votes. And it's interesting to me both because of this kind of practical success, but also the fact that, you know, when I've been at the encontro on Trotsky that is taking place this week in Buenos Aires, that's the main reason why I'm here. And it's very interesting to see these parties who participate in electoral politics also seem to have quite strong revolutionary principles. So this is another experiment, rather smaller than Elon Musk's, but nevertheless very, very interesting from the point of view of the far left internationally. So I want to learn about these experiences as much as I can while I'm here. Con respecto a Argentina, me parece que en el plano electoral tienen experiencias bastante mixtas, tienen la experiencia de una alianza de izquierda que ganó representatividad parlamentaria con un número significativo de votos. Y esto es interesante porque, por lo que vengo escuchando y lo que escuché en el encuentro de Trotsky que se está dando esta semana, que es el principal motivo por el cual estoy aquí, hay un panorama interesante porque estos partidos tienen principios muy revolucionarios y han tenido una cierta relevancia electoral. Entonces este me parece quizás otro experimento al cual le quiero prestar atención, quiero saber más mientras estoy acá, aprender más. No es el mismo experimento que el de Elon Musk que mencioné antes, pero me resulta interesante ver cómo se van a dar las cosas y quiero aprender más al respecto.
Bueno, ¿quedaba alguna pregunta? compañera. Sí. Gracias a estas pestañas. Quería preguntar, no sé, yo soy un poco tarde. No sé si te dice, ¿verdad? Pero igual sí que me nota de los 4 movimientos que te parecían de izquierda tan importantes al mismo tiempo. Y me han dejado de Lightning Standard, de las movilizaciones espontáneas en Alemania. Bueno, la lucha que estamos dando contra Palestina. Y me escuchó en un momento el movimiento feminista, que me parece que es fundamental también pensar en la relación entre, por supuesto, la clase, el género, y como relación, digamos, a las nuevas izquierdas, o las izquierdas, el movimiento feminista forma parte, y no podemos olvidarnos de ello, ni en Europa, ni en acá en Latinoamérica. Por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Chile con las mesas en allí de estallido social. Hay como distintos ejemplos, ¿no? O el mismo Medio Oriente, en donde las mujeres, por ejemplo, kurdas, también son un sujeto político fundamental. Es muy Quería preguntar una opinión sobre el caso brasileño, en reciente, que sí, el marco unitario que se generó detrás de la candidatura de Lula. Una consideración. En primera es que entre el Frente Único y el Frente Popular, a veces la línea delimitativa no es rígida, porque de hecho los reformistas siempre hacen un puente con la burguesía liberal, vamos a decirlo así. En el caso de Brasil hubo un acuerdo del PT, que podríamos decir que es un partido de origen obrero. El PSOE, una ruptura de izquierda del PT de 2004. Pero luego aparecieron sectores de la burguesía que apoyaron, representados principalmente por el candidato a vicepresidente de Salud. Si aplicáramos el razonamiento que sugería respecto a Cámara Harris, es decir, el Frente Único tiene que tener un límite en apoyar a sectores donde participan burgueses, deberíamos haber sido en Brasil prescindentes respecto a la elección entre Bolsonaro y Lula. Y para mí casi autoevidente que habría que apoyar a Lula para evitar una reelección de Bolsonaro. Entonces, ¿qué opinión tenés sobre el caso brasileño y cómo impacta en la reflexión más general sobre la cuestión del Frente Único y Frente Popular? Sí, que ahí. Vamos. Bueno, cerrado. Okay, as far as the first question is concerned, I absolutely accept the correction from you. I did think about mentioning the Me Too movement when I was talking about instances of polarization, but that was so dominated by the core leadership of the Democratic Party, and in particular Hillary Clinton herself, who is a kind of living embodiment of the problem with popular fronts if they're going to favour the kind of ruling class politics that she represents, that I decided not to mention Me Too. But you're absolutely right. The feminist movements in this continent have been, in recent years, have been absolutely incredible. And leave me in awe. I think I'll say a bit about it in the book I was talking about, the new age of catastrophe. And I also discussed the importance of the struggle over gender, both in building the far right, but also in the kind of counter movements through, for example, struggles for trans rights and trans liberation and so on. So if I was too narrowly focused on the left and workers' movements and so on, I absolutely accept correction from you.
Con respecto a la pregunta de los feminismos, absolutamente acepto la corrección 100%. En un momento pensé para esta charla mencionar el movimiento Me Too, pero cuando hablaba de las instancias de polarización, pero considerando que este movimiento tenía tan fuerte apoyo del Partido Demócrata y sobre todo de Hillary Clinton, que para mí es una encarnación viva de los problemas que tienen los frentes populares y de sus alineaciones, por eso decidí no mencionarlo. Pero tenés toda la razón, los feminismos de este lado del continente me han dejado absolutamente sorprendido y lo menciono en el libro La nueva era de la catástrofe, el rol que han tenido las luchas de género aquí en esta parte del continente en generar ciertas cosas que sucedieron con la extrema derecha, pero también lo que sucedió con los movimientos contra este surgimiento de la extrema derecha y el rol que han tenido los feminismos, las luchas por las personas trans, etc. Esto hizo que quizás dejara de lado este tema y hablara tanto de las luchas de los trabajadores, así que una vez más acepto la corrección. On the case of Brazil, first of all, I think it's correct that often there isn't a kind of clear line between United Front and Popular Front. Respecto a Brasil, es verdad, es correcto que a veces la línea es un tanto difusa entre el Frente Único y el Frente Popular. I mean, if we look at the case of France in the mid 1930s, the February 1934 far right riots produce a version of the United Front, the parties of the left and of the broader working class movement uniting to stop the far right, but then it morphs into a popular front with the inclusion of the Radical Party, which was, the dominant party of the French bourgeoisie in the Popular Front. So the barrier between United Front and Popular Front is blurred and mobile. That's absolutely true. Es absolutamente verdad. Si miramos lo que sucedió en Francia en los años 30, cuando en febrero de 1934 hay este surgimiento de la extrema derecha en esta amenaza, se crea una versión, si se quiere, del Frente Único, donde los trabajadores más otros frentes y la burguesía dominante se unen para hacerle frente a la extrema derecha. Así que es verdad que la línea es difusa entre el Frente Único y el Frente Popular. In the case of the Lula and the last presidential election in Brazil, I think it was right. It would be right to vote for Lula against Bolsonaro in the second round of the presidential election. But I think it was a big mistake for the PSOL, the Party of Socialism and Liberty, to decide not to stand a candidate in the first round of the election, because it's important even in an environment where there's the main polarization is between a reformist social liberal party and an extreme right force, which was the case in the Brazilian presidential election. It's very important for the radical and revolutionary left to raise their flag and put their specific position. En el caso de la elección de Lula en Brasil, creo que fue lo correcto votar a Lula en la segunda ronda, pero también considero que es un error que el PSOL no haya presentado un candidato, porque aún en una polarización como la que se dio en Brasil entre un partido reformista, si quiere, y la extrema derecha, aún así es importante que la izquierda radical y revolucionaria presente un candidato y participe activamente. And I think that the next presidential election in Brazil will present an interesting and dangerous situation, given that, as far as I can tell, the right are back on the offensive, winning elections and at the local or state level, that what the radical and revolutionary left does in Brazil will be quite demanding. And also, what are the Workers' Party going to do? Are they going to run Lula again? Is he going to stand as president, for as long as possible, because he's the only barrier
against the far right. If that's the case, then that's a sign of tremendous weakness and of the vulnerability of the Workers' Party and the limits of what they do in office. So it's not at all simple. No es simple la situación porque creo que si pensamos en lo que va a suceder en la próxima elección en Brasil, va a ser interesante y peligroso como situación, sobre todo con la izquierda, como la vemos ganando en las elecciones locales. Lo que haga la izquierda revolucionaria será una tarea sumamente difícil porque es preguntarse si apoyar a Lula y que Lula sea presidente lo más posible porque es lo único que puede hacerle frente a la extrema derecha, y si esta es la situación, esto habla de una limitación y de una vulnerabilidad muy grande de la izquierda. Bueno, redondemos acá. Muchísimas gracias por... perdón. Si quedan preguntas. Sí, antes quedó medio descolgada una pregunta sobre si tenés alguna propuesta de actualización programática, sobre todo para las izquierdas, cuando nos preguntamos cómo acceder al poder, sobre todo a la luz de la inexistencia de experiencias revolucionarias insurreccionalistas triunfantes, no solo en las últimas décadas, sino siempre que sean, digamos, que no han existido en contextos de democracia burguesa. No, yeah, so questions, one thing that is what would be your advice last in the sense that there haven't been any experiences from the revolutionary that have had success, at least in the last few decades, and not in the democratic used to maybe check it up. Nazis to Hola, no, a mí me falta una pregunta con un comentario que me surge a partir de la cuestión del feminismo, ¿no? Es decir, podemos pensar que existe algo así como un fenómeno de la derecha global, pero también hay diferencias de su interior, ¿no? Y me parece que en el caso de América Latina, utilizar el concepto de fascismo es muy problemático. No solo porque no corresponde con estos fenómenos como el bolsonarismo o el mileísmo, sino también porque tiene consecuencias para la estrategia en la manera de cómo enfrentarlo. Entonces solo quería llamar la atención sobre un uso demasiado vago del concepto de fascismo e intentar comprender los fenómenos en su singularidad. Sí, exacto. Ahora sí, Stefan. Okay, answering the second question first. I'm sorry, but I did distinguish between explicitly fascist movements and the kind of racist populist parties that are the dominant form of the far right. So I agree it is important to distinguish, and I sought to do so, if only in a summary way. That's one point. Con respecto a la segunda pregunta, yo creo que sí distinguí entre los diferentes movimientos fascistas que existen, los que son más bien fascismos populares y otros movimientos fascistas. Sí coincido que es importante distinguir, y quizás en mi presentación lo hice de manera un tanto general, pero sí coincido que es importante distinguir. But I think one has to be very aware of the possibility of the success of the, if you like, the electoral far right, who represent the extreme right of bourgeois democracy, rather than being fascist. The way their electoral successes can feed the fascists. I mean, this is very clear with Trump. You know, under Trump's, I nearly said first presidency, we don't know. We hope there won't be a second presidency. But under Trump, you see a much greater assertiveness of the different genuinely fascist militias that exist in the United States. They went on the offensive against the Black Lives Matter movement. They organized the assault on the Capitol on the 6th of January 2021.
And one can see on a smaller scale similar developments in other countries. For example, look at going back to Brazil. Look at the way Bolsonaro's supporters tried to storm the federal capital, Brasilia, very soon after Bolsonaro had been defeated in the presidential election. So sure, there are lots and lots of specificities of all kinds. Millet is, luckily, a fairly unprecedented phenomenon. There's certainly lots of specificity about him, but there are certain general features that it's important to have an understanding of. If you were suggesting that we shouldn't talk about fascism as a kind of general concept of political analysis, I think that would be a big mistake. Sin embargo, me parece que tenemos que tener plena conciencia de la posibilidad de éxito que ha tenido la extrema derecha electoral, la podemos llamar así, que en realidad es el extremo derecho de la burguesía democrática. El ejemplo de Trump queda clarísimo, iba a decir en su primera presidencia, esperemos que no haya una segunda, y Trump dice con mucha asertividad, encarna, digamos, las diferentes formas de fascismo que podemos ver en Estados Unidos. Él instó los movimientos contra el Black Lives Matter, él organizó el ataque al Capitolio el 6 de enero, y estamos viendo cosas similares en otros países, como por ejemplo en Brasil, donde vimos a las personas que apoyan a Bolsonaro, como también intentaron ingresar en el Capitolio en Brasilia, o en el equivalente al Capitolio en Brasilia, tras perder las elecciones. Entonces, por supuesto que hay especificidades en cada caso. Milei tiene sus propias especificidades, y por suerte no hay precedentes de alguien como él, pero hay algunas características generales. Entonces, igualmente, si lo que quizás estás proponiendo es no hablar de fascismo o no utilizar ese término, eso sí me parece que sería un error. Although, finally, on the question of what one can say positively, given the absence of recent revolutionary experiences, I can only answer at a relatively general level. I mean, we're in a period which I would quite unapologetically describe as an age of catastrophe, an age of profound humanly generated disasters, with enormously destructive events of different types. We're already living this. That's what the pandemic was, for example. But these catastrophes, terrible and destabilizing though they are, can create conditions for revolutionary reactions and the development of movements that begin to challenge the state and the system at large. Con respecto a la otra pregunta sobre la ausencia de experiencias recientes de éxito electoral de las izquierdas revolucionarias, creo que solamente puedo responder a nivel general. Yo describo esta época y con mucha afirmación, describo esta era como la era de la catástrofe, llena de desastres generados por los humanos a través de diferentes eventos. Esto ya es ahora, la pandemia es un ejemplo de que esto es lo que está sucediendo. Y me parece que estas catástrofes tan desestabilizantes pueden generar las condiciones justamente para reacciones revolucionarias que realmente puedan poner en jaque el sistema actual. And the possibility of revolution is restricted to countries where bourgeois democracy doesn't exist. But one of the features of the contemporary era of crisis is the way in which liberal democratic institutions are being hollowed out all over the world, and the way in which politics is being destabilized. The developments in France this year are a very good example of that, how that process has happened. But even as boring a country as Britain, you have much greater instability of electoral politics. The electoral system is so bad, and the big parties have so much
so little popular support now that they can win huge parliamentary majorities on the basis of quite small proportions of the vote. This is a symptom of a process of decay that can create the conditions for the development of not simply the reactionary movements of the far right, but of revolutionary movements of the left. And we need to be ready for that possibility becoming actual and seek to organize and orient ourselves in a way that influences and promotes the development of revolutionary movements. Y la posibilidad de una revolución no solamente se puede dar en países sin democracia burguesa, o no necesariamente solamente en estos países. Me parece que estamos viendo en general cómo los partidos democráticos liberales están siendo vaciados en todo el mundo. Francia es un ejemplo de estos procesos, y el Reino Unido, sé que es un país muy aburrido, pero es un país donde hay mucha inestabilidad política electoral. En este momento los grandes partidos tienen muy poco apoyo popular y ganan lugares en el Parlamento con 70 votos. Esto es un síntoma del declive de los partidos tradicionales, y esto me parece que puede generar las condiciones. Lamentablemente genera condiciones para el surgimiento de la extrema derecha, pero también puede generar las condiciones para la extrema izquierda. Tenemos que estar preparados, tenemos que organizarnos y tenemos que orientarnos para justamente estar preparados para esta situación. Bueno, ahora sí, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos. Agradecemos también a la Biblioteca Obrera Feminism por alojarnos esta tarde. Y les pido un último aplauso para todos los participantes dinámicos.